Comenzamos entonces con esta primera actividad. Recordemos que el tema de hoy sería movimiento vertical en el vacío. En otra palabra, sería entonces caída libre. Caída libre. ¿Está? Bueno, vamos a analizar el primer ejercicio que nos presenta acá. Ejercicio de aplicación, dice. Se tienen dos piedras del mismo tamaño y forma. Una tiene 100 gramos y la otra 500 gramos. Se las deja caer de la misma altura sin tener en cuenta el rozamiento. Acá yo dibujé más o menos dos piedras. Bien, hablamos de caída libre. Acá tenemos tres posibles alternativas. Después decía, se les deja caer de la misma altura sin tener en cuenta el rozamiento con el aire. Tenemos tres alternativas donde dice, llega primero al suelo la más pesada, llega primero la más liviana, ambas llegaron al mismo tiempo. Esto tenemos que analizar. Bueno, si nosotros nos fijamos, teóricamente es el mismo tamaño. Teóricamente es el mismo tamaño. Pero ¿qué nos dice? Que este tiene 100 gramos y que este tiene 500 gramos. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Si yo tengo, vamos a suponer que este sea una pelota de isopor y que este sea una piedra. O que este sea una pelota de isopor y que este sea una bola de billar. En tamaño, vamos a suponer que sea el mismo, pero este va a ser mucho más pesado. Si nosotros dejamos caer al mismo tiempo en el suelo, pregunta, ¿qué pasaría? Bueno, tenemos que remontarnos a más o menos a 400 años atrás. ¿Qué nos decía Galileo Galilei? Galileo Galilei estaba convencido que en un espacio completamente libre de aire, dos cuerpos en caída libre cubrían distancias iguales en tiempos iguales, sin importar su peso. ¿Entienden? Esto entonces contradecía las nociones aristotélicas acerca de la caída libre, o dicho de otra forma, de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿verdad? En realidad, si esto fuera así en espacio libre, lógicamente de 500 gramos va a caer primero, pero acá pues dice sin rozamiento, está diciendo que no hay aire. Esto fue hecho en el laboratorio. Entonces, Galileo Galilei en aquel entonces, para comprobar su hipótesis, realizó un experimento que consistía en dejar caer una esfera de plomo sobre un plano inclinado de distinta altura y con diferentes inclinaciones. Con base a esto, Galileo descubrió una relación entre la distancia recorrida y el tiempo en el que cae dicho objeto. Esto es entonces, la distancia recorrida por la esfera es proporcional al cuadrado de los tiempos, es decir, si h es la distancia recorrida y t es el tiempo en el que recorre dicha distancia, entonces altura sería 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. En ningún momento acá se está mencionando el peso. ¿Qué sería G? G es la aceleración de la gravedad. En este caso nosotros le vamos a considerar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, nosotros hasta el momento habíamos dado dos tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, en el segundo de los casos sí tenemos aceleración. En este caso va a variar la velocidad, ¿verdad? Si este está en reposo, significa que su velocidad inicial va a ser 0 y acá va a llegar a una cierta velocidad. ¿Está? Entonces, esa aceleración nosotros no podemos
más calcularle como hacíamos antes. En este caso nosotros vamos a calcular directamente con este valor que sería de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de la gravedad son prácticamente iguales en todo el mundo, excepto alguna parte que son más y otra parte que serían menos, ¿verdad? Dependiendo de la altitud. Entonces, conclusión. ¿Qué vamos a marcar acá? ¿Llega primero al suelo la más pesada? Claro que no, ¿verdad? ¿Llega primero la más liviana? Claro que no. Ambas llegan al mismo tiempo. Esto es entonces según el experimento de Galileo Galilei. Si quieren investigar un poco, está. Entonces el resultado sería este. Es un poquitito largo, pero le quería explicar esta parte teórica. Pasamos al siguiente ejercicio donde dice, desde un helicóptero que se mantiene a 400 metros de altura, se deja caer un objeto. Dice, averigua A, el tiempo que tarda en llegar al suelo, B, la velocidad que tiene a los 5 segundos y su velocidad al llegar al suelo. Primeramente entonces vamos a analizar. Bien, el ejercicio nos dice entonces, la altura de este helicóptero al suelo entonces sería de 400 metros. Si nos dice a nosotros se deja caer, cuando dice se deja caer, ¿a qué nos está refiriendo? Su velocidad inicial. Entonces, ¿cuánto sería su velocidad inicial? Su velocidad inicial sería de 0. Entonces colocamos velocidad inicial 0. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sabemos? Si se deja caer, entonces sería en caída libre. Entonces tenemos también la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es el valor de la aceleración de la gravedad? Sería de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Ahí decía entonces que 400 metros, ¿verdad? ¿Qué sería nuestro 400 metros? Sería la altura. Nuestra altura entonces es de 400 metros. Es el espacio o la distancia. Nosotros podemos representar eso con h y colocamos de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que primero nos pide? Vamos a sacar los tres datos primeramente. Vamos a colocar la fórmula y resolver. Sacando datos, entonces tenemos, ¿qué pide el primero? El tiempo que tarda en llegar al suelo. Nosotros podemos relacionar este con este. ¿Por qué podemos relacionar? Porque acá pues dice la velocidad al llegar al suelo. Y acá pide la velocidad cuando el tiempo sea de 5 segundos. Para eso vamos a utilizar esa fórmula que le presenté a ustedes en el primer ejercicio. ¿Recuerdan la fórmula de Galileo Galilei? Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cómo vamos a reemplazar esta fórmula? ¿Cuál es la incógnita ahí? La incógnita ahí es tiempo al cuadrado entonces. Y quedaría de esta forma al reemplazar la fórmula, ¿verdad? Altura es 400, 1/2, gravedad nosotros utilizamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos utilizan 10 directamente, pero en mi caso yo estoy utilizando 9,8, no importa eso. Por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es mi incógnita acá? Yo estoy haciendo el punto A. Sería tiempo. ¿Qué tengo que hacer ahí? En primer lugar, vamos a tratar de que sea mucho más sencillo nuestra ecuación. ¿Está? Y llegamos de esta forma. 400 bajamos así mismo y 1/2 por 9,8 sería 4,9. ¿Qué hacemos el 4,9? Está multiplicando con tiempo al cuadrado. Vamos a pasar al otro miembro dividiendo. Y queda así. 400 dividido 9,8. ¿Cuánto es 400 dividido 9,8? Sería de 40,82 redondeado. Bien, ahí t al cuadrado, ¿verdad? Entonces la potencia 2 que está arriba del t, este va a pasar acá bajo raíz con índice 2. Bueno, acá me equivoqué, corrección. Acá es 4,9. Acá entonces también tiene que pasar 4,9. Voy a corregir un poco. Corrigiendo entonces va a salir
81,63. De ahí, este estoy pasando acá, en limpio. Este, como le dije a usted, va a pasar bajo raíz. O sea que este, que era la potencia, va a pasar como raíz, como índice acá. Entonces, raíz cuadrada de 81,63 sería 9,03 segundos. Este sería el tiempo que tarda entonces en llegar al suelo. ¿Está? Eso recién estamos haciendo, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Después pide la velocidad que tiene a los 5 segundos. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Pero esta fórmula tenemos que transformar. Bueno, acá tenemos un signo positivo, significa que el movimiento es acelerado, ¿verdad? Entonces, velocidad va a continuar. Velocidad inicial, dijimos que ya que es 0, entonces 0, este puedo tachar nomás. Y en vez de la aceleración yo voy a utilizar gravedad. ¿Está? Entonces sería gravedad por... Como nos pide velocidad y el tiempo es 5 segundos, entonces nosotros podemos reemplazar directamente. Velocidad es igual a 9,8. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. Por lo tanto, velocidad sería de 49 metros sobre segundo. No se tienen que olvidar nunca de la unidad de medida. Velocidad, su unidad de medida es metro sobre segundo, y el tiempo, su unidad de medida sería de segundos. Bien, ahora vamos a pasar al último. En el último vamos a utilizar entonces la misma fórmula. ¿Se dieron cuenta? La misma fórmula. Esta sería mi fórmula, pero a diferencia, al llegar al suelo, ¿qué tiempo tenía? Tenía 9,03 segundos. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula y quedaría así. Reemplazado. Gravedad siempre 9,8, es un valor constante, el tiempo sería 9,03. Entonces 9,8 por 9,03 sería de 88,494. Por lo tanto, redondeado eso podemos colocar 88,5. Se puede colocar 88,5. ¿Cuál es la unidad de medida? Dijimos metro sobre segundo. ¿Está? Entonces, estos serían los resultados. En el siguiente ejercicio, el número 3 dice, una moneda es lanzada verticalmente hacia abajo, desde lo alto de una torre, con una velocidad inicial de 29,4 metros sobre segundo y llega a tocar el suelo en 7 segundos. Calcula la altura de la torre, la velocidad con que llega a tocar el suelo. Entonces, interpretación otra vez. En este caso es caída libre. No necesariamente porque se deja lanzar. ¿Por qué se deja lanzar? Porque tiene una velocidad inicial de 29,4 metros sobre segundo. Cuando se deja caer, la velocidad inicial tiene que ser 0. Pero en este caso, su velocidad inicial es de 29,4 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Dice, tarda 7 segundos. ¿Y qué es lo que nos pide? La altura en que ha caído la moneda y la velocidad en llegar al suelo. Bien, entonces primeramente vamos a sacar datos. Y representamos así entonces, velocidad inicial 29,4 metros sobre segundo, tiempo 7 segundos, pide altura y pide velocidad. Bien, ahora vamos a ver la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Primeramente vamos a analizar estas dos fórmulas. ¿Qué sucede con esta fórmula? Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Era la fórmula original. Y en vez de aceleración estoy colocando gravedad. La otra fórmula era espacio, o sea, S es igual a S inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Y también estoy reemplazando por H, porque yo necesito hallar altura. Un análisis. Yo puedo utilizar la primera fórmula para hallar el primer ejercicio, que es altura. No se puede, en primer lugar no hay altura acá, ¿verdad? Y yo puedo utilizar acá, analizando.
Altura inicial nosotros no vamos a considerar, ¿está bien? No vamos a considerar esto. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí tenemos, 29,4 metros sobre segundo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos. Sabemos que nosotros que en 7 segundos ha tocado el suelo. Tenemos gravedad y tenemos tiempo. Entonces, esta fórmula sí puedo utilizar. Y vamos a reemplazar. Reemplazando tenemos así, ¿verdad? Velocidad inicial 29,4. Tiempo 7. 1/2. 9,8 y 7 al cuadrado. Esto se puede hacer de una sola vez con la calculadora, ya que nuestra incógnita se presenta acá en el primer miembro. Entonces esto, haciendo directamente con la calculadora, vamos a obtener 449. Aquí, miren un poco bien acá. Este sería 4. Entonces sería de 445,9. ¿Cuál es la unidad de medida de altura? Altura sería entonces metro. Vamos a pasar ahora la última parte, que sería de velocidad. ¿Está? Vamos a hallar entonces ahora velocidad. ¿Y qué fórmula se puede utilizar? Vamos a mirar un poco la primera fórmula que colocamos acá. Pide este. Yo tengo velocidad inicial, sí tengo. Tengo gravedad, sí tengo. Tengo tiempo, claro. Al principio lo tuvimos que tiempo es 7 segundos. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Para rememorar nomás, entonces, este sería el punto A. Y ahora vamos a hacer el punto B. ¿Está? Y reemplazando la fórmula vamos a obtener entonces velocidad inicial 29,4, gravedad 9,8 y tiempo 7 segundos. Y haciendo nuevamente directamente con la calculadora vamos a obtener 98 metros sobre segundo. ¿Está? Entonces ya tenemos los dos resultados que pidió en el ejercicio 3. ¿Está? Pasamos al siguiente ejercicio. Donde dice: se lanza un cuerpo desde el suelo hacia arriba en tiro vertical y llega a su altura máxima en 5 segundos. Es como lanzar un objeto entonces hacia arriba. En un momento dado va a volver a caer. ¿Y qué necesitamos saber? La velocidad entonces con que lanzamos ese objeto y la altura máxima alcanzada. Es como tirar una tiza, ¿verdad? En un momento dado, debido a la gravedad y la resistencia del aire, va a frenar y después va a volver a caer. ¿Está? Entonces, nuevamente vamos a sacar datos. Tenemos entonces como datos: tiempo 5 segundos, pide la velocidad de lanzamiento y la altura máxima alcanzada. Vamos a ver la fórmula. Si analizamos bien, ¿cuál sería la velocidad final? Allá en el último, ¿cuál sería la velocidad final? 0, porque en un momento dado la velocidad va a ser 0. Velocidad final entonces va a ser de 0 y va a volver a caer. Bien. Si nos fijamos en esta fórmula, pide la velocidad de lanzamiento. ¿Cuál es la velocidad de lanzamiento? Este es velocidad final, este es velocidad de lanzamiento. ¿Por qué lleva negativo acá? Porque el movimiento es uniformemente retardado. O sea que se está desacelerando, porque va frenando. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Uno era positivo, cuando el movimiento era acelerado, era positivo, y cuando el movimiento es retardado, entonces es negativo. Me estoy refiriendo a esta fórmula. Y en vez de aceleración, nosotros utilizamos gravedad. ¿Se puede utilizar esta fórmula? Sí se puede utilizar esta fórmula, porque nuestra incógnita sería tenemos velocidad final que es 0, gravedad tenemos y también tenemos tiempo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Como es mi incógnita, yo tengo que despejar de acá, ¿verdad? Vamos a dejar ahí, y que está restando se puede pasar así mismo sumando este lado. ¿Está bien? Se puede pasar sumando. De ahí, analizando, ¿verdad? Dijimos, ¿cuánto es la velocidad final? 0. Entonces podemos tachar nomás. Y de ahí va a quedar directamente gravedad por tiempo es igual a velocidad inicial. Y reemplazando solamente estoy
Dando la vuelta, gravedad 9,8 y dijimos que el tiempo es de 5 segundos. De ahí, velocidad inicial entonces será de 49 metros sobre segundo, ¿verdad? Recuerden que sí o sí tienen que colocar su unidad de medida. Está sin unidad de medida, nosotros no vamos a ver de qué estamos haciendo. Bien, entonces ya hicimos ya el primer ejercicio y pide altura máxima. Nosotros en este caso tenemos una sola fórmula que podemos utilizar y que sería esta fórmula. ¿Recuerdan? Acá decía S inicial, velocidad inicial por tiempo. En este caso es menos porque va hacia arriba y está desacelerando. Y en vez de aceleración coloco gravedad. De ahí, altura inicial tampoco vamos a utilizar. Y al reemplazar la fórmula va a quedar así. De esta forma. Velocidad inicial es lo que acabamos de hallar. 49 metros sobre segundo. Tiempo de 5 segundos, un medio se baja a sí mismo. Recordemos, aunque no coloquemos ahí como datos, se tiene que entender ya que el valor de la gravedad es de 9,8. 9,8 y tiempo de 5 segundos. Y haciendo esto directamente con la calculadora nuevamente, vamos a obtener 122,5. ¿Y cuál es la altura? ¿Cuál es la unidad de medida de altura? Sería entonces de metros. Y este sería nuestro segundo resultado. Entonces ya tenemos ya desarrollado el cuarto ejercicio. Tienen que seguir bien los pasos nomás. El objetivo es que entiendan lo que ustedes están haciendo, no copiar nomás. Este ejercicio me gustaría que hagan ustedes donde dice: se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba mediante un lanzador de proyectiles y se observa que alcanza una altura máxima de 369 metros. Gravedad 9,8 metros sobre segundo. Velocidad final entonces sí va a ser 0. Averigua la velocidad con que fue lanzado el cuerpo. Entonces lo que está pidiendo es velocidad inicial. V, su velocidad cuando el tiempo sea 6 segundos. Y su altura con ese tiempo. ¿A qué altura sobre el suelo se encuentra en ese instante? Hay una fórmula que todavía no hemos utilizado, que sería la ecuación de Torricelli. Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula para hallar un poco velocidad inicial. ¿Por qué vamos a utilizar esta fórmula? Porque no tenemos tiempo. Y acá está la fórmula. Y le voy a despejar ya la fórmula para que puedan reemplazar directamente. Como velocidad final es 0, yo puedo tachar nomás, ¿está bien? Entonces este va a ser 0, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 gravedad por la altura máxima. Es que este justamente tenemos como datos. Bueno, este va a pasar este lado sumando. Entonces directamente vamos a hacer esto. 2 gravedad por altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado. Dando la vuelta a esto, para que sea un poco más ordenado, tendríamos de esta forma. Bueno, al cuadrado va a pasar entonces bajo raíz. Y quedaría nuestra fórmula así. 2 gravedad, ¿cuánto de gravedad? 9,8 y la altura máxima ya tenemos como datos que sería 369. Entonces este sería altura máxima. Me gustaría entonces que ustedes reemplacen esto. 2 por 9,8 por la altura máxima. Van a hallar esta parte y después van a apretar la raíz. Y el resultado ustedes ya tienen ahí en la hoja. Bueno, después pide dos cosas más. Pide velocidad cuando el tiempo sea de 6 segundos y la altura cuando el tiempo sea de 6 segundos. Vamos allá un ratito. Estas son las dos fórmulas restantes que van a utilizar. Para el punto B van a utilizar esta fórmula donde dice velocidad es igual a velocidad inicial. El resultado de este sería velocidad inicial menos gravedad 9,8 por tiempo, entonces es de 6 segundos. Para hallar altura van a utilizar altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 6 segundos. Estos tres resultados ustedes ya tienen en la hoja. Entonces el número 5
queda a cargo de usted para poder resolver. ¿Está? Suerte a todos.